Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy quiero enseñaros una maravilla del diseño mecánico del siglo XX, una calculadora mecánica que perteneció a mi padre. Fue fabricada en 1963 por la empresa sueca Facit y este modelo en concreto es el C113. Es capaz de realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con al menos 8 dígitos de precisión. Las operaciones se realizan por medio de 13 teclas, 3 palancas, una manivela y 3 pantallas o registros numéricos. Cuando pulsamos las teclas numéricas, los números aparecen en el registro de entrada. Cuando giramos la manivela pasan dos cosas. El número que hay en el registro de entrada se suma al registro resultado. Cada vuelta que damos a la manivela suma una vez la entrada al resultado. Además, en el registro contador aparece el número de vueltas que le hemos dado. Si le damos vueltas en sentido contrario, restamos en lugar de sumar. Hay una palanca para borrar el registro de entrada, otra palanca para borrar el registro contador y otra para borrar el registro resultado. Vamos a sumar dos números pequeños. Tecleamos 512 en el registro de entrada y damos una vuelta de manivela para subirlo al registro resultado. Borramos la entrada con su palanca, tecleamos 128 y damos una vuelta de manivela. El resultado es 640. Ahora vamos a restarle 256. Borramos la entrada, tecleamos 256 y giramos la manivela en sentido contrario. Obtenemos 384. Vamos a sumar números más grandes. Borramos los 3 registros, tecleamos el primer número en el registro de entrada, damos una vuelta de manivela para subirlo, borramos la entrada y tecleamos el segundo número. Otra vuelta de manivela y tenemos el resultado en su registro. Para multiplicar tenemos que usar el registro contador. Por ejemplo, 12 por 5. Tecleamos 12 y damos 5 vueltas de manivela. El resultado es 60. Si hubiéramos querido multiplicar por 25, podríamos dar 25 vueltas de manivela, o bien utilizar las teclas izquierda y derecha para desplazarnos por los dígitos. Empecemos de nuevo. Tecleamos 12 y damos 5 vueltas de manivela para las 5 unidades. Nos movemos una posición a la izquierda y damos 2 vueltas para las decenas. El resultado es 300, igual que antes. Vamos a multiplicar números más grandes. Por ejemplo, 8192 por 2048. Tecleamos 8192 y nos desplazamos 3 posiciones a la izquierda, a las unidades de millar. Fijaos en los pequeños indicadores rojos en los registros resultado y contador. Damos 2 vueltas y hemos multiplicado por 2000. Nos movemos 2 posiciones a la derecha a las decenas. Doy 5 vueltas y me he pasado. Pero tiene arreglo, me muevo a las unidades y doy 2 vueltas en sentido contrario. Aquí tenemos el resultado correcto. También podemos hacer divisiones, por ejemplo 780 entre 12. Sabemos que podemos hacer sumas y restas y contar el número de veces que hemos sumado o restado. Para hacer esta división, vamos a restar a 780 el número 12 un número determinado de veces n. Cuando el resultado sea 0, n será el cociente 780 entre 12. Borramos todo y tecleamos 780. Con una vuelta de manivela subimos el número. Borramos entrada y contador y tecleamos 12. Me muevo a las decenas y empiezo a dar vueltas en el sentido de restar. Me paro aquí porque 6 es menor que 12. Si diera una vuelta más, aparecerían todos estos 9 que indican que me he pasado. Pero puedo deshacerlo con una vuelta en sentido contrario. Me muevo a las unidades y doy vueltas en el sentido de restar, hasta que obtengo 0 en el registro resultado. Obtenemos el cociente en el registro contador. Probemos otra división, 4807 entre 63. Tecleamos 4807 y lo subimos. Borramos entrada y contador y tecleamos 63. Si nos desplazamos a las centenas, tenemos que 48 es menor que 63, así que tenemos que desplazarnos a las decenas. Damos vueltas hacia atrás hasta que obtenemos 39, que es menor que 63. Nos desplazamos a las unidades y damos vueltas hacia atrás hasta que obtenemos 19, que es menor que 63. Si damos una vuelta más, obtenemos los 9 que indican desbordamiento.
Deshacemos esta vuelta y obtenemos que 4807 entre 63 es 76 con un resto de 19. Podríamos hacer esta división con decimales, pero el procedimiento es un poco distinto. Tecleamos 4, 8, 0, 7 y le damos a la tecla de desplazar todo a la izquierda. Subimos el número y utilizamos el marcador para indicar dónde termina el número. Borramos entrada y contador y tecleamos 63. Volvemos a usar la tecla de desplazar todo y repetimos el procedimiento como antes. Cuando llegamos al resultado de cociente 76 y resto 19, marcamos la posición de la coma decimal en el registro contador. Seguimos restando del registro resultado. Y obtenemos el cociente 76,30158, que ya tiene 5 decimales de precisión. Un pequeño detalle. Si la primera vuelta de manivela es hacia atrás, hay una pequeña ventana junto al contador que se pone roja. Si es hacia adelante, se queda en negro. Esta máquina es 100% mecánica. Está hecha con ejes, engranajes, palancas, muelles y otros elementos diseñados con gran precisión. Aunque hoy en día ha quedado obsoleta primero por las calculadoras electrónicas y luego por los ordenadores, creo que un producto de la ingeniería tan brillante como este no debe caer en el olvido. Mi pequeño homenaje a los creadores de esta máquina ha sido programar un emulador de la calculadora. Se pueden realizar las mismas operaciones que en la máquina original desde un ordenador o un teléfono móvil. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.